Aloha, ¿cómo están? Estamos con una humedad terrible. ¿Cómo andan? Recuerden, vamos a hacerlo rápido y así no me equivoco. Radiomonk.com.ar, youtube.com/radiomonk, facebook.com/despertares.ar, en Instagram noragat33. Y aquí le vamos a dar entrada a Juan desde Córdoba. Ahí Hola Nora, buenas Oh, tardes. hola ¿Cómo Juan, estás? ¿cómo ¿Qué tal? estás? Acá tenemos el tiempo, una humedad, ni los edificios se ven. Acá tenemos un tiempo hermoso, mucho sol, hace calorcito. Ay, eh, mira, sí, están todos locos el tiempo. sí, está todo loco, está todo Como, patas para arriba. como la gente, ¿viste? Así es, así es. Bueno, me encantó que estés acá y que puedas revelar lo que nadie se anima. Ajá. Que así que te agradezco un montón porque es importante en estos tiempos que empezar con las verdades. Como yo digo, este programa no lo dije nunca y lo voy a decir ahora justamente con esto que vas a decir y hablar y contar. Mi programa tiene las verdades. No solamente el despertar de la conciencia, sino que a través de todas las terapias y todos los entrevistados, decir realmente cómo son las cosas, porque a veces, viste, se tragiversan. Y en Ujú. estos tiempos que estamos en esta energía que está fluyendo muy fuerte, es muy importante que las personas comiencen a darse cuenta que no todo es como se pintó desde hace, siempre como decimos, 2000 años de nosotros, ¿no? Pero Ajá. desde hace más Mucho de diez más. mil o trece Claro, mil exacto, años. claro. Que así que La te historia de la agradezco un humanidad. montón esto que nos vas a contar así en breve, por si hay alguna pregunta o algo que surja. Dale. Bueno, muchas gracias también a vos por la invitación. Fue una forma bastante eh, atípica como nos encontramos. Me encontraste vos por las redes, viste un par de cosas que había publicado y me invitaste, así que te agradezco. La verdad que me gustó el desafío y la invitación, así que muchísimas gracias. Yo no digo que soy yo, son los de arriba, ¿viste? De arriba, bueno, claro. Los que te van guiando, Claro, ¿no? Eso. Bueno, genial, yo soy genial. el medio, Bueno, todos, ¿no? Intermediarios entre dos mundos. Intermediarios entre exactamente. dos mundos, entre dos realidades, comunicando. Ujú, sí. Eh, que así que contanos vos. Bueno, bueno, yo soy de Córdoba, tengo 39 años, ahora la próxima semana cumplo 40 Bien. años. Así que, y bueno, yo siempre digo que por lo menos he tenido dos vidas, por lo menos, ¿no? La que Ujú. tengo ahora y la vida pasada, que fue, bueno, mi vida, mi paso por la iglesia. Yo fui seminarista durante 10 años, al seminario de la Iglesia Católica para ser sacerdote a los 21 años. Transité en ese camino unos 10 años de formación, 9 años de formación, después ejercí el ministerio durante un año y bueno, después dejé y yo digo que esa fue mi otra vida, ¿no? Claro. Por lo menos dos, porque bueno, antes de eso hubo otra vida, ¿no? Pero es como un poco bueno, todos vamos mutando y cambiando y teniendo distintas vidas. Es decir, ¿qué es el primero? ¿A qué edad dejaste? Dejé a los 31, a los A las 31 años, 31. hace 8 años, poquito más de 8. ¿Y cuál fue el motivo que comenzaste a estudiar? ¿Qué fue lo que te llevó a esa fuerza interior a estudiar? Bien, buena pregunta. Yo siempre digo que no hay en realidad para las cosas que suceden en la vida, yo creo que no hay una única causa en nada de lo que nos ocurre, ¿no? Ujú. Todo es policausal, hay muchos factores que participan en una decisión, en los sucesos de la vida. Esta es una pregunta que me hace mucha gente, ¿por qué ingresaste? ¿Qué te llevó Mm. a ser cura? Sí, sí. Y yo creo que podría resumir las razones por las cuales ingresé al seminario en dos grandes grupos, al menos. Razones que yo les digo de luz, de Ujú. autenticidad, y razones de sombras, de escape, ¿no? Y yo te diría que la razón de luz más fundamental que me llevó a ingresar fue una experiencia
mística, religiosa, espiritual, muy poderosa, muy profunda, que tuve a los 19 años, vinculada a la Iglesia Católica y vinculada también a la persona y a la figura de Jesucristo. Y eso me llevó a meterme en un mundo del servicio a los demás, de las misiones, conocer gente que me parecía interesante, descubrir un nuevo mundo donde yo podía desarrollar mi espiritualidad, por así decir. Eso fue como la razón de luz más principal. Y la sombra, sin duda, también más grande, tenía que ver con escapar de preguntas que en ese momento no me atrevía a formular de forma consciente, pero que ya estaba y que tenía fundamentalmente que ver con mi identidad sexual y con, bueno, y con quién era yo, ¿no? Entonces, creo que hubo una gran parte de escape. El seminario me brindaba un lugar seguro para ocultar ciertas preguntas. Y por otro lado, una gran luz que fue la que me mantuvo hasta el final. Es decir, que aceptaste tus sombras en la luz. Ahora, ¿qué pasó que dentro de esa luz te hizo salir? Bueno, y eso es lo más increíble de todo, ¿no? Porque lo que era sombra se fue convirtiendo en luz. Claro. Y la sombra que me hizo ingresar fue la misma razón por la cual salí. Claro, mira. Qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Es que es increíble, sí, es increíble cómo se dan las cosas, porque es un proceso, por supuesto, muy doloroso, ¿no? Un proceso que implicó mucha angustia, ¿no? Una vez una terapeuta me decía, bueno, ¿a costa de qué lograste ser sacerdote? Y bueno, a costa sí de una gran angustia y también de un montón de cosas muy positivas que me dio la iglesia y que experimenté en esos años, ¿no? Es decir, hay Pero cosas... esta idea, claro, pero esta idea es fundamental, ¿no? Lo que era sombra se transformó en luz y la misma razón por la que entré fue aquella por la que terminé saliendo. Bueno, viste que estamos justamente hablando esos temas con las personas, de aceptar esa sombra, que en realidad la sombra no existe si no le pones la luz. Es decir, Claro. la mente es la que trabaja en contra de lo que realmente sos. Entonces, aceptar las situaciones desde otro lugar es diferente a lo que generalmente se pone en ese patrón y ese mandato, ¿no? Claro, Lo que sí. yo voy a decir, yo siempre digo las verdades. Lo que la iglesia oculta, y vos que has estado adentro, ¿cuántas cosas de lo que te enseñaron son reales y cuántas no? Bueno, claro. Uf. Te voy a poner en un lugar, Ahí ¿no? entramos en un tema, ¿no? En un Ahí tema, entramos en un pero tema. quiero que las A ver, personas lo entiendan, porque la Biblia tiene, para mi concepto, un 40% de realidad y un 60% que está mal escrito. Bueno, la Biblia en primer lugar es un libro que no es un libro uniforme, o sea, la Biblia es un libro que se escribió a lo largo de unos 3000 años. En realidad la Biblia es una biblioteca, Claro. ¿no? De muchísimo material, es un compilado que ni siquiera es un compilado uniforme, no es que hay un libro que una persona comenzó y terminó, sino que fue un proceso histórico de construcción de una identidad cultural y de un texto que después sufrió muchísimos cambios y alteraciones, ¿no? Incluso lo que hoy llamamos la Biblia no es sino un acuerdo que toma la Iglesia hace muchos siglos de qué libros de todos los que circulaban vamos a considerar oficiales, ¿no? Claro. Y qué libros vamos a dejar Justo fuera. los más oscuritos pusieron. Bueno, claro. Bueno, fue una elección, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta inicial, que me parece interesante, a ver, la Iglesia Católica de alguna manera toma una tradición espiritual ya existente en la humanidad, ¿no? En ese sentido no crea nada nuevo. Y yo siento que hay gran parte de verdad en el núcleo, digamos, original, religioso, espiritual, en esa búsqueda. O sea, toman verdades humanas, espirituales, universales y las aplican, pero por supuesto eso viene marcado por un dogma, una ideología, una institución completamente anquilosada en el tiempo y bueno, ya sabemos, ¿no? Claro. Lo que es la iglesia. Entonces yo creo que así como en cada persona coexiste la luz y la sombra, me parece que algo similar pasa en la iglesia, ¿no? Está esa luz y esa sombra. Ahora, ¿cuál es el motivo
que la iglesia, digamos, hace que las personas sean tan pecadoras, crean que son pecadores. Porque si estamos hablando de luz y sombra, no hay un pecado original. Es decir, ¿cuál es el motivo? Yo siempre hablando de vos estando adentro, ¿no? Que estuviste Sí, adentro. sí. ¿Cuál es el motivo que siguen infringiendo esto a las personas y siempre el Dios siempre es afuera y no es adentro? Claro, exacto. Bueno, eh, hay un concepto ahí de pecado. Yo te estoy hablando ahora, ¿no es cierto?, como Sí, desde afuera. desde afuera de la iglesia, ¿no? Hay un concepto de pecado que tiene la iglesia, que arrastra a la iglesia desde siempre, ¿no es cierto? Y que incluso te diría que dentro de la iglesia misma y de la teología es difícil de articular con el pensamiento moderno, Claro, ¿no? Es muy difícil de sí. articular. Porque cuando uno escarba sobre qué es el pecado, en el fondo, bueno, ¿qué es realmente, no? El pecado, ¿no? Y por qué esa culpa cristiana que decimos, que ya por el hecho de vivir en esta sociedad nos la transmiten, Ujú. ¿no? La culpa está tan inserta en el corazón del ser humano. Y la pregunta por qué, yo creo que de nuevo habría varias respuestas posibles. Una respuesta es sin duda una imagen de Dios, del ser humano y de la creación, a mi forma de ver, Ujú. enfocada, ¿no? Que tiene que ver con la imagen de un Dios todopoderoso, hecho a imagen del hombre, ¿no? Claro. O sea, es un Dios completamente antropomórfico, Ujú. eh, y que, bueno, a quien le tenemos que rendir culto y que sienta unas normas morales que si las violamos estamos en contra de En ese contra, Dios, claro. ¿no? Entonces ahí viene el concepto de culpa. Y después yo creo que hay un tema mucho más delicado y sensible. Y por supuesto, Nora, que todo lo que yo estoy diciendo, quiero aclarar, lo estoy diciendo desde una humilde opinión Sí, personal, oh, hasta sí, sí, donde yo sí, sé, hasta donde totalmente. yo veo, hasta donde Sí. yo... Hasta donde vos lo percibiste. Eso. Y después hay un tema de control importante, un tema de control primero comunitario y social, que Eso. ya viene de hace siglos, pero también hay un control de conciencias a nivel individual por Ujú. ciertos mecanismos que tiene la Iglesia Católica, un control de conciencias bastante debatible, ¿no? Bueno, ese es el punto. Hasta que quieren controlar las masas, desde esto de decir que Dios está afuera y no está dentro, los conceptos que vos aclaraste. Es decir, no llegas al punto de saber cuál es la función en realidad, porque se supone que la iglesia tiene que estar al servicio. Y en muchos casos es como que hicieron un cerramiento y si vos pedís algo, no, se encargan el país, se encarta la sociedad, es decir, como que... Y ocultan, siguen ocultando cosas, Pero por porque supuesto dentro que de siguen. todo eso no vamos a andar temas muy fuertes, pues si no nos censuran. Nos censuran si hablamos de abusos, por ejemplo. Claro, claro. Claro, Es decir, claro, siguen claro. ocultando esas cosas que realmente Lo que existen pasa, desde los años. Estamos a hablando mí ya me... de la Sí, Inquisición, ¿entendés? Estamos hablando de épocas. sí. Acá mismo, los túneles que hay debajo de las iglesias, que se comunicaban las monjitas con los curas, no lo han dicho hasta después de mucho tiempo, pero existen. Están los Mira, túneles todavía actualmente. mira, qué increíble, qué increíble. No lo sabía eso. Bueno, en el seminario donde yo estaba, creo que no había túneles. Yo no lo descubrí al menos. Zafaron, zafaron. Bueno, Zafamos, zafamos. inclusive hay un pasaje sobre Belgrano que también pasaban, en ese pasaje hacían, es decir, eh, cruzaban sin que nadie supiera, pero después se supo como gente que realmente dijeron, no, vamos a revelar cómo son los hechos. Es decir, todos no Claro. eran unos santos, ¿viste? Es decir, Bueno, ahí en realidad está también otro gran tema en general, de la Iglesia Católica. Y de nuevo, generalizar es difícil porque dentro de la Iglesia claro, Católica hay muchísimas ramas, grupos. Hay gente de bien, yo quiero decir eso, hay gente de bien, hay gente
Hay gente que está al servicio. que está al servicio, exactamente, y que está muy conectada también con lo Con lo espiritual, y espiritual, que no sí. está tan atravesada por el peso del dogma, de la institución, Exacto. ¿no? Y que vive en una libertad de corazón muy grande, ¿no? Sí. Y eso también es importante. Sí, a mí me ha pasado de ir a una iglesia, no me acuerdo ahora cuál era el cura, que me impactó porque estaba en el frente y era un aura blanca, todo así expandido. Que yo dije, wow, este es un cura, dije yo. Este realmente estaba al servicio. Es decir, porque Ah, uno ve el aura de la persona y te das cuenta de la fe, esa fuerza que tiene interna, ¿viste? Y hay otros que te das cuenta que están ahí que... es que es muy poderoso eso, ¿eh? Eso que vos decís es muy poderoso y es muy real. O sea, hay muchísima gente de bien, hay personas que le dedican su vida entera, no solamente curas, sino también laicos, personas que Laicos, participan en la sí. iglesia. La iglesia tiene muchísimas instituciones sociales de apoyo, hospitales, tiene escuela, tiene orfanatos, tiene centros para enfermos terminales. O sea, hay mucho trabajo, ¿no es cierto?, detrás. Pero está muy reservado, está muy oculto. Si no, si vos no estás, si vos no vas a la iglesia los días domingos y no Bueno, te claro. metés, no estás en el círculo. Es No, decir, está exacto. muy Eso es muy oculto. fuerte, ¿no? Ese sentido Claro, de pertenencia y de exclusión también, ¿no? Hay como una claro. línea que delimita si estás dentro o si estás fuera, Porque hay muchas ¿no? personas, como vos decís, que ayudan y Ujú. que hace falta, pero eso también tiene que estar dentro de una apertura. Es decir, yo no soy súper católico, pero quiero cooperar, quiero estar al servicio. ¿Por qué lo tenés que excluir? Es decir, Ujú. eso es Sí. importante que también lo tomen un poquito, ¿no? En Yo creo que, consideración. yo creo que de a poco, mira, yo creo que en los últimos 10 o 15 años, por lo menos desde toda la etapa de mi formación a hoy, veo algunos pequeños síntomas de De apertura en la iglesia. apertura. Pequeños Ujú. síntomas, ¿no? Eh, bueno, hay cosas que son difíciles de creer, ¿no? Por ejemplo, ahora el Papa tiene fama de que es pro diversidad sexual. Yo no creo que sea así. Tiene unas cuantas cositas que no las vamos a hablar acá. Ya no las vamos a nombrar, No, claro. hay muchas Pero cosas bueno, hay que están ciertas cosas. ocultas. Claro, sí, 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 sí. Desde el momento desde donde él estudia hasta el momento que llega. Hay un camino muy oculto ahí que no se dice, no lo vamos a decir porque ya te digo, si no nos van a censurar, pero hay Ajá. muchas cosas por debajo, ¿viste? Hay Sí, cositas. hay Sí, muchas sí, cositas. sí. Acá Y lo que más sabes. importante es que la gente comprenda que la fe, ¿viste? La palabra fe es fuerza espiritual. Exacto. Entonces, que comiencen a tener esa fe interna para justamente lo que hablamos al comienzo de unir, de aceptar esa oscuridad con esa luz. Porque la iglesia te puede mostrar una parte, pero también hay parte en uno de darse cuenta cómo trabaja, no solamente lo que está escrito. Entonces, hay que tener la cabeza un poquito abierta, la conciencia de que hay muchas cosas que son positivas y hay otras cosas que van a ser negativas. Dependiendo, a mí, por ejemplo, en el primer grado me mandaban a la iglesia católica. Sí, No me gustaba ir a la misa los días domingos. Es decir, yo me sentía como que no era lo que claro. uno tenía internamente. Exacto. Era una rebeldía total. Bueno, ¿y cuál es el problema? Yo creo, ¿no? Y esto me pasó a mí. Voy a abrir un poquito acá la ventana. La falta de claridad en los conceptos, para mí. Y también yo creo que por la cultura en la que vivimos, la Iglesia Católica, por lo menos en nuestro país y en Latinoamérica, Hispanoamérica, tiene o ha tenido hasta relativamente hace muy poco el monopolio sobre la Claro, espiritualidad. ¿Me sí, entendés? Entonces, si vos tenés una inclinación espiritual, era en la iglesia. claro, ¿Me entendés? Y si le sí, querías sí, entregar tu vida a la espiritualidad o a Dios, entre comillas lo ujú, digo, ¿no? sí, Eh, Era monja o cura, sí, ¿no? Y eso es una distinción muy importante que yo logré hacer después de mi crisis, ¿no? Una cosa es la religión, ujú, y otra cosa es la espiritualidad, claro, ¿no? sí, Yo hoy no me considero más una persona religiosa, pero sin duda me considero una persona espiritual. espiritual, claro, exactamente, porque aprendiste. Es decir, Claro. cuándo fue tu crisis ahí? ¿Qué fue lo que pasó que te hizo esa crisis?
¿Qué surgió como para las personas que le puede llegar a ocurrir no solamente por esto tuyo, sino, digamos, como persona humana que le aparece esto? ¿Qué hizo ese clic en vos? Bueno, buena pregunta. Eh, yo me decidí a entrar en la iglesia, a ser sacerdote, me decidí a entrar en una hora. Mira. O sea, en una hora de nunca haber pensado que iba a ser cura, a partir de esta experiencia que te comentaba hace un rato, salí diciendo, voy a ser sacerdote. Ujú. Y en una hora, 10 años después, decidí que iba a A salir salir. y que no iba a regresar nunca más, ¿Pero ¿no? qué sentiste internamente? Es decir, ¿qué fue lo que sentiste? Porque... Bueno, dos cosas, dos cosas. Te diría que hay un camino más, hay una forma de ver mi salida más en perspectiva temporal y después hubo un detonante final Ujú. que fue lo que me hizo abrir los ojos en esa hora, ¿no? Claro. Eh, a ver, el camino que yo hice dentro de la iglesia no fue un camino, bueno, no sé cómo se imagina la gente que es la vida dentro de un seminario. Yo tuve una formación bastante abierta dentro de lo que se puede tener en la iglesia. Yo pertenecía a una congregación de origen alemán. Ujú. La formación, los 10 años de formación, yo los hice en el extranjero, entonces fue una Es formación distinto. bastante internacional, Claro. compartiendo con gente de prácticamente todos los países de América, Europa, ¿no? Viví en Chile, viví en Paraguay, viví en Claro. Alemania. Es O más sea, amplio. Claro. fue una formación más amplia que lo que por ahí la idea que se puede tener las personas de un seminario. Ujú. Y bueno, y con muchísima formación, además de académica, en la universidad, donde estudiamos filosofía y teología, muchísima formación práctica de contacto con la gente, de ayudar a los demás, ¿no? Claro. Yo siempre cuento, por ejemplo, digamos, la diferencia que pasé en el año 2011 viviendo en Asunción del Paraguay, Ujú. 2012 viviendo en Alemania, 2013 viviendo en una población, una villa miseria, un sector muy humilde de Santiago de Chile, ¿no? Como una Ajá. experiencia de Como inserción. experiencia, claro. Muy amplia la formación y las Claro. experiencias vitales muy diversas, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese periodo de formación, Nora, yo me iba encontrando con mis contradicciones Claro. interiores, Claro, te ¿no? estaban Y también, mostrando. claro, mi corazón me mostraba, mi cuerpo, digo yo, ¿no? Mi Ujú. cuerpo me mostraba, pero también mi intelecto me hacía dudar Claro. muchísimo, Claro. muchísimo. Yo peleaba mucho con mis ideas y peleaba mucho con el dogma Mm. eclesial, aunque siempre sabía que había un límite, ¿no? Claro. Yo puedo cuestionar, pero hasta acá. Sí. Después, es la fe. Y vos podías incluso cuestionar comunitariamente ciertas cosas, pero si vos seguías cuestionando, medio como que, bueno, había que Ah, callarte, ¿no? sí. También recibí un par de palitos en ese sentido, bueno, callate porque acá no, esto no se puede cuestionar, ¿no? Claro. Entonces te diría que esas dos cosas, la sensación de que no me cierra esta historia, pero sobre todo la sensación física de que yo no estoy cómodo, que mi vida humana no entra dentro de un catecismo, Claro. que yo soy muchísimo más que lo que puede decir un dogma, Ujú. esa contradicción interior se fue acrecentando con el paso de los años, Claro. ¿no? Pero vos imaginate que también, en la medida que pasaban los años, era cada vez más grande el miedo a salir, Mm. el Claro. miedo a salir, el miedo al qué dirán, el miedo a perder el estatus que te da Claro. también la La iglesia, el iglesia. miedo a qué voy a hacer de mi vida, en qué voy a Mm. trabajar, ¿no? El miedo a enfrentarme con mi sexualidad, Claro. ¿no? El miedo que iba creciendo, no, es imposible. Entonces eso va reprimiendo, ¿no? Claro. Reprimir, uno va reprimiendo, pero eso es una olla a presión, ¿eh? Sí. Y la primera gran duda que yo tuve de decir, no sé si quiero esto, fue 2 años antes de consagrarme sacerdote. Mm. En el año 2014 yo hice un mes de retiro de silencio en una casa de los jesuitas en Buenos Aires, y en ese mes de retiro de silencio fue la primera vez Que te que me escuchaste a vos atreví a mirar mismo. la pregunta, ¿no? Y Claro. todos los conflictos internos que yo tenía. Pero no me animé, no me Claro. animé, no me Bueno, animé. ahí está lo que justamente vos decís y lo que siempre decimos, que para despertar tu conciencia tenés que escuchar el silencio de uno mismo, porque el silencio grita.
Y cuando grita, y vos que lo has vivido, cuántas cosas te hablan, cuántas cosas te están mostrando. Entonces, ahí es cuando empezás a darte cuenta qué está bien y qué está mal, y qué no está mal, pero sí está bien. Es decir, Bueno, son cosas, ¿no? exactamente. Justamente ayer leía una frase que me gustó mucho y que decía, lo más parecido a Dios que podemos decir es el silencio. Exacto, Todo lo demás es puro agregado, ¿no? Es exacto. justamente en el silencio donde se revela la verdad interior, en realidad, Exactamente, ¿no? porque la mente es la que, yo siempre digo, el pensamiento, miente todo el tiempo, Exacto. justamente para que no hagas ese silencio. Bueno, y yo creo que el ruido mental fue la gran interferencia de tantos años, en parte por miedo y en parte por inconsciencia, ¿no? Ujú, Porque en general los seres humanos somos bastante inconscientes del ruido mental que permanentemente genera claro, nuestro cerebro, ¿no? Es un ruido sí. permanente, 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 pero cuando uno logra percibirlo, y ese fue un gran descubrimiento cuando yo salí de la iglesia, sentir que yo no era mis pensamientos, que mis Claro. pensamientos eran una parte de lo que yo era, Ujú. ¿no? Eso Eh, está buenísimo, cómo sí, uno lo explica y no sabes ya cómo hacer, de qué manera, qué palabra, cómo para que la ¿cómo? persona lo comprenda. Claro, claro. El pensamiento es una parte de lo que somos, pero somos muchísimo más que pensamiento. Exactamente, El exacto. tema es que nos identificamos con ese pensamiento y nos identificamos con la historia mental que nos creamos de nosotros mismos y de nuestra identidad. Claro. Ahora te Sí. pregunto, vos con el tema de la sexualidad, ¿qué problemas hay dentro de la iglesia con ese tema? Bueno. Y mira, básicamente la sexualidad o se reprime o se sublima en la iglesia, porque es algo que no se puede ejercitar. Y Claro, si tiene que ser el se célibe. ejercita con culpa Mm, o, o viviendo una doble vida. ¿Mm? claro, O sea, o vivís una doble vida o la vivís con culpa claro. o te la aguantás, Qué ¿no? mal que está eso. Por supuesto que hay un montón de ideales, entre comillas, con los que Sí, se forman a los seminaristas y a los sacerdotes, que es una forma de sublimar la sexualidad, pero la sexualidad en el fondo es nuestro cuerpo, ¿no? Es ujú, un león que se quiere expresar, es nuestra piel, son nuestras células. Entonces, se vive de una forma muy solapada ujú, y, bueno, por supuesto, con toda la homofobia que hay dentro claro, de la iglesia también, ¿no? sí, Porque hay que decirlo también, es una sí, homofobia, y es una homofobia tan hipócrita, porque hay mucha homosexualidad dentro de la iglesia. claro, Muchísimo, totalmente. Sí, claro. ¿y dónde Y está no, la culpa? ¿Viste cuando vos decís, a ver, si hay claro, homosexualidad dentro, ¿qué podés decir del de afuera? Ahí estamos en exactamente. en la incoherencia otra vez. Exacto. El otro día leía en un artículo del País eh, una entrevista que le hacían a ex seminaristas homosexuales y ellos decían en esa entrevista, el problema no es ser homosexual, sino el problema es que se sepa. Entonces no se puede Claro, decir, no se puede hablar, mm, ¿no? Eh, exacto, exacto. Es, sí, además debe haber de todo dentro de la iglesia, dentro de las personas, de las mujeres también, el tema también esto de no aceptar que la mujer sea sacerdote o sea obispo o sea lo que sea, si tienen bueno, los claro. mismos derechos, es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque seguimos censurando a la mujer desde la Bueno, época, ¿no? Pasadita. Eh, yo en Chile vivíamos en un seminario donde había dos o tres sacerdotes, curas, entre unos 30 y 40 seminaristas, dependiendo del año, todo hombre, por supuesto, y una única mujer que vivía ahí, eh, una monja, era la encargada del personal de cocina, ujú. ¿no? O sea, Claro, te habla sí, de algo, sí. ¿no? Es que Y sí, justamente claro, la mujer que quería recuperar su poder y que la está recuperando ahora en estos últimos años, y saber que también tienen como María y como Magdalena, y toda una historia, ¿no? También, digamos, espiritual de Magdalena y de dónde viene y cómo es, que ya la tapaban cuando estaba Jesús,
Ujú. y ahora se está revelando toda la real historia de los dos, que bueno, es otra parte, ¿no? Que tenemos que hacer Claro, otro claro. vivo, Claro, claro, sí. para decir que realmente cómo es la historia. Entonces, ahora, creo que, no sé si hay una alemana, creo que se hizo obispo, me parece, hace un par de Creo que años, sí, creo que sí, creo que que la sí. aceptaron. La Bueno, aceptaron, pero no en la Iglesia Católica, ¿no? no, pero No. ella es un antecedente, es decir, Sí, sí, pudo ponerse, hay algunas otras tradiciones cristianas no católicas sí, que aceptan la profesión de mujeres. sí, yo he visto que hay muchos dentro de las separaciones de las iglesias, la ortodoxa, la laica, la esto, viste, todo nombre diferente, que en definitiva es todo Exactamente, lo sí, mismo, exacto, pero todo con sí, sí, diferentes, sí, ¿no? El sí, pastor, sí, bueno, claro, la pastora, o sí, la sí, sí. pastora, bueno, un montón de cositas separadas que en realidad son todas de la misma función. Es decir, Ujú. ¿por qué la iglesia tiene, es decir, por qué han dividido tanto, y vamos al tema de la cabeza, de Bueno, hacer sectores, si en definitiva Jesús era judío? Entonces, señores, ¿qué pasa acá? Vamos a empezar a darnos cuenta de un montón de cosas. Pero bueno, es otra historia también. otra historia. A lo Otra que historia. vamos. Qué bueno que vos pudiste hacer como decís, una hora cuando entraste, una hora cuando saliste, Ajá, que de cierta manera el despertar espiritual también tiene que ver con eso, que de pronto te levantás y decís, esto ya no es para mí. sí, Tengo que sí. seguir mi camino. Y cuando vos hiciste esa diferencia, ¿cómo empezaste a ocuparte de vos? Después que saliste, después que dejaste todo, Bueno, ¿qué pasó? te quiero contar nomás, volviendo atrás, Dale. porque te dije que había una parte larga y una Sí, parte corta que fue el detonante, o sea, lo que me llevó a esa hora. Y esa hora fue que me enamoré de un chico, me enamoré. en ese intermedio. Sí, muy al final, muy al final. Sí. O sea, ya estaba ejerciendo como sacerdote en una parroquia de Córdoba Ujú. y en un mes me enamoré de un chico, ¿no? Y ahí, y ahí, por eso yo digo siempre, mi cuerpo me sacó de la iglesia. Claro. Mi cuerpo me sacó, yo no lo decidí. Cuando la gente me dice, mucha gente me dice que soy valiente por haber tomado la decisión de salir, Sí. en esa época me lo decía muchísimo, y yo digo, yo no fui valiente, no me quedaba otra opción, mi cuerpo me empujó afuera, me Ujú. pidió a grito salir, ¿no? Bueno, no fue fácil esa decisión, fue sin duda la decisión más difícil de mi vida, fue mucho más difícil, Nora, la decisión de salir que la decisión de Queda entrar, claro, sí. ¿no? Sí, me imagino. Y tampoco fue de la noche a la mañana, porque, a ver, yo si lo pienso desde el hoy, desde quien soy hoy, Sí. claro, yo podría haber dicho chau, me voy y no dar ninguna explicación y nunca más pisaba ninguna iglesia. Claro. Pero yo en ese momento mi mentalidad era una mentalidad de iglesia, entonces hice todo el procedimiento, digamos, formal que se le solicita en la iglesia para que un sacerdote que quiera dejar de ejercer el ministerio Ujú. lo pueda hacer. Entonces yo formalmente me pedí un año de licencia. Ajá. Yo sabía que no iba a regresar Claro. nunca más, pero hice todos los pasos formales. Me pedí un año de licencia y yo tenía claro que quería hacer tres cosas. Vivir solo, empezar a trabajar y rearmar mi vida entera. Ujú. Absolutamente todo tuve que rearmar. Fue la experiencia de libertad Más y de grande. desnudez ante Sí. la vida y de vértigo más grande que tuve hasta ahora en mi vida. Fue una experiencia arrebatadora lo Claro. que significó la libertad con todo lo difícil que fue, ¿no? O sea, Sí. las angustias más grandes de mi vida la pasé en esos primeros 6 meses. Siempre hablo, sí, una imagen que me quedó, yo me doblaba de angustia en mi departamento, me Claro. doblaba de angustia, ¿no? Sí. Porque fue un ¿Te mundo que se sentías removió. culpable? No me sentía culpable, no, Ah. no me sentía culpable. ¿Cuál Vos era sabés que entonces? yo creo que es por la formación que recibí en mi familia, Ok. una formación agnóstica, porque yo no Claro. vengo de una familia religiosa. Sí. En mi familia no se me inculcó la culpa, ¿no? Y Bien. yo creo que esa fue una gran libertad que tuve a la hora Claro. de salir. Una Sí. gran libertad de pensamiento, sí, que tuve a la hora de salir. Sí, pues si no te hubieras quedado, si hubiera sido por la culpa. Pero por supuesto, me hubiera quedado. No trataron mucho de retenerme,
Y no, porque ya estaba como, ya sabían, si lo que vos Porque hayas escrito es como que ya se daban cuenta. ya sabían, porque yo además les tuve que contar a las autoridades de la iglesia que me Claro, había enamorado de un chico, claro. y varios curas me ofrecieron en ese momento la posibilidad de enviarme a una clínica secreta que está en México de rehabilitación para curas gays. Sí, hay una locura. Yo Una sabía, locura. algo había escuchado, pero no estaba segura. Y bueno, lo estás confirmando. ¡Qué Yo lo locura, por favor! confirmo, si esto es algo delicado, que lo cuento porque creo que es una locura. Creo que es una Sí, locura. sí, 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 totalmente. Lo que estás diciendo. Lo escuché en algún momento, algún año o algo, que yo dije, no, no puede ser esto. Bueno, ¿me estás Bueno, confirmando? me lo ofrecieron bastante, y yo ya sabía, no, yo no lo No. dudé, no lo dudé, no, yo tenía claro que me iba. Claro. Sí, porque acá esto también tiene que ver, es como otra parte de nuestro ser también. Es decir, vos elegiste este camino justamente para revelar de vidas anteriores, porque vos también fuiste curas en vidas pasadas, Ujú, y eso es como que vos lo venías trayendo hasta que acá decidiste hacer ese cambio y decir, no, ujú, no es esto, sino es por otro lugar y darte otras opciones de vida y liberar justamente ese lazo que vos venías trayendo. Ahí es cuando todo el mundo dice es el salto cuántico, ¿no? ujú. Cuando Eso, comenzás a ser vos mismo. sí. Entonces, me parece genial que lo hayas podido hacer y que las otras personas que vayan a escuchar la entrevista que lo hagan también. Porque la libertad, como se dice ahora, está de en boga, la libertad nos hace libres. Es real. Es Es, real, la vida es pero para es algo. vivirla con amor, con alegría, Ujú, dentro de los conceptos que sean, pero la forma es ser libre. Estás en el ujú, mundo para ser libre, no ujú. para estar Sí, atado. sí, sí. Y Entonces, las ataduras más grandes muchas veces están, bueno, es la batalla más grande que debe librar un ser humano es aquella que se desata en su propio corazón. claro, ¿Mm? exactamente, es Ahí tal están las cual. ataduras más grandes. Y Sí. después que vos te fuiste, estuviste esos 6 meses en esto que te pasó de la tristeza y la angustia y todo lo que pasaste, ¿qué también fue lo que hizo que tomaras de la otra forma? Que estés más alegre. ¿Qué Bueno, pasó? mira, yo cuando salí de la iglesia no tenía nada más que el Ujú. apoyo de mi familia y el apoyo de Importante, un puñado de compañeros y amigos de la escuela, que hacía años importante. que yo no veía, porque me había ido durante 10 años del Mm, país. Con ese apoyo, yo logré salir adelante. Entonces, lo primero que hice fue empezar a trabajar, volví a la facultad. mm, Yo había empezado antes de entrar al seminario, había estudiado economía 2 años, ajá, volví a la facultad a estudiar economía, empecé a descubrir mi sexualidad, bien. me mudé después a un departamentito en una zona muy linda de Córdoba, que es Nueva Córdoba, que está lleno de jóvenes, y decidí que quería vivir lo que no había vivido en los últimos 10 Claro, años, sí. ¿no? Mm, Y una de las imágenes que yo siento que me va a quedar para siempre y que yo recuerdo de esos meses era caminar por la calle y decir, respirar y sentir, soy libre. qué Puedo bueno. hacer de mi vida Lo que quiero. lo que quiero. Sí, tal Sí, cual. Eso es sí. lo que tiene que hacer la mayoría. Yo también lo Mm, hice cuando me separé. ujú, La libertad que respirás no sí. se puede explicar. La No se puede. alegría no se puede explicar. No, Eh, no, y no. decís, y siempre sigo, todos los días agradezco de haberme dado cuenta. Porque esa persona fue la que me hizo también crecer en mi forma interna. Como a vos te hizo crecer estar esos 10 años en la iglesia. Es decir, Exactamente. siempre digamos, agradezco a esa situación que me hizo ver cómo son las cosas. Porque a veces las personas hacen lo contrario, empiezan a despotricar, ¿viste? A culpar. No, no, no. Agradecé lo que viviste porque es lo que sos vos ahora. Y lo Es que que yo soy le yo debo a la ahora. iglesia gran parte de lo que yo soy. Y Claro. yo no me arrepiento de haber hecho lo que hice, no me No, arrepiento. Era eso. lo que yo necesitaba en ese momento de mi evolución personal. Exactamente. Eso tiene que entenderlo todas las personas.
son sí, evoluciones sí, internas. Entonces, sí, de ese lugar uno siente eso, la libertad, el respirar, el ver el pajarito que está corriendo, que a veces uno no lo ve, la mayoría no lo ve, pues corriendo, corriendo, corriendo. No, vamos a terminar todos en el mismo lugar. todo vamos a Que así lugar, ¿no? que Eso, no sí, sé cuál es, viste, la historia en el intermedio. Vivirlo lo sí. mejor posible. Exacto. Y Entonces, una frase que vos dijiste recién hace un momento, que en realidad es una frase bíblica de Jesús, la verdad nos hará nos hará libre. libres, ¿no? Sí, Pero no es una verdad mental, no es una no, idea, es una verdad interior, de exacto, corazón, hasta exacto. corporal, te diría, es una verdad que está adentro, ¿no? Pues vos sabés Es, que la palabra verdad es ujú, ver lo que uno tiene bueno, internamente. Viste que muchas palabras, no sé si ustedes, si vos lo has te lo han mostrado dentro de sí, lo que vos estudiaste, que hay muchas palabras que tienen otro significado que no son claro, revelados tampoco. Todas claro, las, sí, sí, ¿no? sí, sí. Como el sol, edad, el Bueno, sol interno. ¿no? Interesante. Y la palabra pecado, por ejemplo, Sí, también tiene un significado, ¿ver? me hiciste acordar que el otro día hablaba con alguien. Pecado viene del griego, es un vocablo griego, que es el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, amartía, que significa errar en el blanco. Cuando vos Exacto, tirás un dardo y no le das al blanco, ¿no? Sería como errarle a aquello para lo cual estás hecho, ¿no? No tiene nada que exacto. ver con la Sí, no, culpa, no. ¿no? No, 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 sí, sí, hay muchas cosas yo tenía un señor que él también había empezado a estudiar el seminario y también de pronto se dio cuenta de que no era que él estaba escapando de su viudez. Entonces Mirá, pensó que de esa forma, muy católico, iba a solucionar su problema. Y estuvo unos cuantos años y después me revela que se dio cuenta que no era ese el camino. Sí siguió yendo a la iglesia, se casó, se encontró con una señora dentro de la iglesia, se casó con esa persona y después, antes de fallecer, me dice, igualmente yo aprendí mucho, me dice. Pero no era mi camino en ese momento, sino que también, como dijiste vos, estaba escapando de su viudez, de su estar solo. Sin embargo, él se encontró con que estaba solo, pero no era el camino. bueno, claro, claro, exacto, Es exacto. decir, y tengo otra persona que también lo mismo, estuvo mucho tiempo y dejó, porque tampoco sintió que no era lo que quería. También por una situación de soledad y terminó estando solo. Es decir, Sí, se sí, escuchó estando adentro esa exacto. persona. Y Sí, creo que con sí, todos debe pasar lo mismo, más allá de que sé que hay muchas personas que están en la iglesia que están al servicio de... muchísimas, Hay muchas muchísimas. personas que están al servicio que son las que están más ocultas, están como más tapadas. Pero hay muchas personas Y claro, que lo que pasa es que lo que se ve en los medios es la imagen institucional de la iglesia, ¿no? claro, Son los obispos, es el papa, pero el cura, el fiel que trabaja en su parroquia, en su comedor, ¿viste? sí, 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 como vos sí. decís, lo que vos trabajaste en Chile con esas cosas humildes, que hay muchas personas que trabajan Mu- desde Mucho. allí, Sí, o a determinadas organizaciones que sí, realmente hacen llegar el dinero exacto. al lugar para que Bueno, justamente claro, estén mejor, ¿no? claro, Porque claro, no sí. todas son así. Sí, y en la Eh, iglesia hay muchísima diversidad claro, también, ¿no? No hay uniformidad en la iglesia. Hay mucha diversidad en las parroquias, en las congregaciones, en la espiritualidad, ¿no? falta la unión. Y claro, falta la fraternidad. Exacto, se tendría que comenzar desde algún lugar eh, la unión de todo eso, porque hace falta en los tiempos que vienen Ujú, eh, a la gente que está más humilde, a la gente pobre, pobre, yo digo pobre, pues no tienen la capacidad de darse cuenta que son los mejores maestros ujú. de toda la sociedad. No es Bueno, echarle la culpa a la sociedad porque no le estás dando bolilla. No, esa persona eligió para mostrarte a vos quién sos vos. Y eso a veces no se entiende. Es más fácil echar culpa al otro. Que eso también es mm, otro tema que también se tiene que cambiar, claro, ¿no? el juicio.
el juicio. Exactamente. Es emitir un juicio sobre la realidad, esto está bien y esto está mal, Claro. o vos estás mal y yo estoy Sí, bien. Ahí es donde se distorsiona sí, justamente la realidad, ¿no? Porque la exactamente. realidad no tiene juicio, ¿no? Y ahora, después de todo esto, ¿qué es lo que estás haciendo de servicios? ¿O haces talleres? ¿O enseñás? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo, digamos, la vuelta que le encontré para sostenerme económicamente apenas salí fue empezar a dar clases de idiomas. Ujú. Entonces, yo viví tiempo afuera y estudié también en distintos lugares. Empecé a dar clases de inglés particulares y clases de español también a extranjeros. Ajá, Entonces, ese trabajo me sirvió bastante en los primeros años, es algo que sigo haciendo en este momento part-time, ¿no es sí. cierto? Es un trabajo que me gusta mucho la docencia, creo que eso es algo que me dejó también la iglesia y toda la oratoria, la comunicación y demás. Pero bueno, evidentemente en los últimos años, bueno, yo apenas salí, tuve como un momento de cerrazón a todo el Y mundo sí. espiritual, porque tiré todo por la borda, o sea, Ujú. necesitaba yo una distancia, ¿no? Claro, Un contacto cero con ese mundo sí. para volver a rearmarme. Y hace unos años empecé a descubrir justamente que la espiritualidad era mucho más amplia que la experiencia particular de religión Claro, que yo había tenido, ¿no? Entonces ahí exacto. empecé a abrir caminos y en esto fue fundamental las personas con las que me rodeé, las amistades que creé, que me fueron abriendo otras cosas, Ujú. ¿no? Bueno, mi expareja, amigos que me hice, me fueron abriendo un mundo que me fue cambiando la cabeza, me fue transformando. Entonces ahí ingresé, bueno, yo siempre cultivé mucho el silencio, siempre Sí. cultivé mucho el silencio. La meditación es una práctica que realizo, trato de realizarla a diario. Ahí llegué al mundo de la espiritualidad a partir de Eckhart Tolle, este librito que para mí es un libro muy de cabecera, El Ujú. poder de la hora, no sé si lo Ahora. conoces. Eh, Llegué al tarot también, gracias a una amiga. Entonces empecé a indagar, hice retiros budistas, de silencio, mindfulness. Ahora estoy investigando sobre el Tao, ¿no? Es Y decir, fui ampliando mi concepción de tu lo espiritual, concepto. ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿cuándo te vas a lanzar a brindar todo lo que sabes? Ujú. Bueno, yo ya lo estoy haciendo. Ahora estoy terminando mi primer taller piloto, que es un taller sobre el poder de la hora. En realidad es otro libro del mismo autor que se llama Una nueva tierra. Sí. Y es justamente lo que me gusta. Tiene que ver justamente con un contacto, yo lo llamo un taller de espiritualidad y autoconocimiento, ¿no? Tiene que ver con un contacto interior, con una nueva forma de descubrirse a partir del momento Ujú. presente, poniendo el foco en la conciencia de lo que sucede dentro y fuera, ¿no? Estoy en ese proceso de mutación laboral profesional, sí. Y eh, más datos es, si vos brindás con tu experiencia solamente, con eso alcanza para las personas. Lo que hablamos hoy en profundidad Ujú, es decir, personas, estoy acá, hago un tallercito, hablamos, ujú, comunicamos y ya se genera la energía sola. Solamente, porque sabés que voy a decir algo. Vos sos un discípulo, ya tenés todo dentro. Lo único que tenés que hacer es sacarlo, porque digamos, todo lo que vos estás estudiando y todo lo que estás armando ya lo tenés. Solamente ujú. lo tenés que difundir. Sí, 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 exactamente. Eso me dicen todos. Todos me dicen lo mismo. Vos sos un discípulo porque tenés la palabra. Recordá que la palabra sana. Sí, sí, sí. Y Yo con siento eso que tengo solo, ese... no hace, ¿Perdón? con eso solo ya está, no hace falta Sí. más Y esto conceptos. quizás es, bueno, no sé, es un poco una intimidad, pero yo siempre digo, o por lo menos lo que yo siento de mí es, yo fui cura, pero soy sacerdote. Claro, O sí. sea, el sacerdocio tiene que ver con muchísimo más de lo que fue la institución Sí, para mí, por ¿no? supuesto que sí. Ahí la palabra que vos usás del discípulo, del seguimiento, de la espiritualidad, bueno,
es algo que me define y me va a definir para siempre. Pero te agradezco que me animes a lanzarme y se vienen talleres, se vienen cursos, sí. Es importante, en este momento es muy importante porque la necesitan las personas, la fe espiritual, esa fuerza espiritual, esa palabra que son 2 letras, tiene un montón. Entonces, empezar a trabajarlo desde tu lugar, desde la experiencia de que la persona comprenda cómo es mucho más sencillo, porque la cabeza se abre un poquito más. Obviamente vas a tener un montón de críticas, porque viste, siempre va a haber el que te cuelga el palito, pero justamente es seguir y seguir y seguir expandiendo más en la ciudad de Córdoba, que también hay mucha energía positiva, hay muchas cosas para trabajar, muchas personas que están al servicio también y que se van a unir para que vos hagas algo más de lo que vos crees. Bueno, y sí, porque la verdad es que generalmente, ¿no es cierto?, cuando uno abre una puerta se genera muchísimo más de lo que uno podría haber esperado. Exactamente. Sí. Y el estar acá, como yo siempre digo, yo no tengo millones de seguidores, sino los necesarios que necesitan esto para generar otras puertas, otras personas, otros que se comuniquen, porque es tejer la red y es la única manera de que van a estar los que tienen que estar. Así es. No es necesario 1 millón de seguidores. No es necesario y hay una frase que me gusta de una persona que brinda conferencias. Él dice siempre, cuando termina una conferencia, mi propósito no fue deslumbrar, sino alumbrar. Exactamente. ¿no? Muchas veces queriendo deslumbrar, no alumbramos desde lo que tenemos. ¿no? Exactamente, porque el que tiene que brillar es el otro. Así es. Y es comenzar con eso. Yo te agradezco un montón. Ya vamos a tener otra charla. Con los temas más profundos. Vamos a hacer una lista de temas. Claro, viste, más profundos para seguir viendo de que hay otras cosas y que la gente vaya comprendiendo todo eso. Que así que me encantó que hayas podido hablar con esta libertad y que vos puedas ayudar a otras personas también que están en esas disyuntivas y que se puede. Lo más importante es que se puede. Es tomar la decisión, el coraje de decir, basta esto, quiero ser yo mismo y poder estar al servicio. Eso, y la única forma de superar un miedo es enfrentarlo. No importa lo grande que sea el miedo, yo creo que esa es la gran enseñanza que me dejó mi salida de la iglesia. El miedo se puede enfrentar y lo que hay después es una sensación maravillosa. De paz, en realidad. Porque vos cuando hacías los silencios, ¿no sentías en algún momento esa paz interna? Por supuesto que sí, claro. Porque viste lo que uno dice en la meditación, que no hace falta 20 minutos con que estás... Yo digo la del minuto. La del minuto es clave. Es importantísimo, ¿viste? Estás en el colectivo, haces el minuto, ya está, se calmó todo. Es algo sencillo. Respetando a todos los que hacen media hora, 40 minutos, yo los respeto, pero a veces ese simple minuto es... Hay una meditación formal, que es la de los 20 minutos, media hora, qué sé yo, pero el minuto es clave, porque sin la del minuto, que se puede hacer realmente en cualquier lugar, incluso en el medio de esta conversación, claro. Vos podés hacer tu minuto, tomar conciencia de dónde estás, de cómo se siente tu cuerpo en este momento, de qué estás pensando, estoy hablando con Nore, ¿no? La del minuto. Exacto. Clave. Además, estamos hablando y estamos meditando también. ¿Y sí? Porque todo va fluyendo sin pensamientos. ¿Viste? No estás leyendo algo, porque a veces me preguntan, ¿y qué me vas a preguntar? No, yo no pregunto. Sí. Que salga todo como tiene que ser. Me encanta. Porque de esa manera es tu ser el que está hablando, no un papel. Entonces ya la persona cuando lo escucha lo capta desde otro lugar. Así es. Es así, ¿verdad? Bueno, y yo te agradezco a vos por hacerme sentir tan cómodo. Gracias. Por haberme invitado. Y bueno, nada, espero que se pueda dar otro espacio de diálogo. Sí, por supuesto, nos agendamos y vamos a seguir difundiendo. Eso. No quiero que se me corte, que te me quedes cortado. Bueno.
ahí está, te escribieron, es para que las personas te sigan, y los que están en Instagram, acuérdense de mandarle mensajito por privado si necesitan alguna información de lo que él va a hacer próximamente, o hablar solamente con vos y consultarte. Por supuesto, a disposición, y creo que también voy a lanzar un taller online, no solamente en Córdoba Capital, voy a hacer un grupo virtual para los que quieran participar también. Dale, buenísimo, avísame para que yo lo pase por acá por la radio también, así la gente se va anotando. Dale, buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo. A vos, un gustazo enorme, Juan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ya vieron, es para escuchar 2 veces la entrevista, para el que no quedó muy claro lo que dijo Juan. Siempre es con revelación, con respeto a todas las instituciones. Simplemente estamos diciendo las verdades, que la verdad te hace libre. Nos vemos el miércoles que viene.